Historia de los moais en la isla de Pascua, origen y evolución. La isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, es mundialmente famosa por sus impresionantes estatuas de piedra llamadas moais. Estos monolitos han capturado la imaginación de arqueólogos, historiadores y turistas por igual, debido a su enigmático origen y la maestría con la que fueron esculpidos. El origen de los moais se remonta a los siglos XIII al XV, cuando la sociedad Rapa Nui estaba en su apogeo. Según las leyendas y estudios arqueológicos, los moais fueron creados para representar a los ancestros fallecidos, quienes se creía que protegían a sus descendientes y garantizaban la fertilidad de la tierra. Cada moai se colocaba sobre una plataforma ceremonial llamada au, que servía como lugar de culto y reunión comunitaria. La construcción de los moais es un logro impresionante, considerando los recursos limitados y la tecnología de la época. Los moais fueron tallados en la cantera de Rano Raraku, utilizando herramientas de basalto para esculpir el duro material volcánico. Las estatuas varían en tamaño, con la más grande alcanzando los 10 metros de altura y un peso de aproximadamente 75 toneladas. La mayoría de los moais fueron trasladados desde la cantera hasta su ubicación final en los aus, una hazaña que aún hoy genera debate sobre los métodos utilizados para mover estas enormes estructuras. La evolución de los moais refleja cambios en la sociedad y cultura Rapa Nui. Inicialmente, los moais tenían cuerpos robustos y rostros serenos. Sin embargo, con el tiempo, las estatuas comenzaron a adquirir rasgos más estilizados y detalles más finos, como sombreros cilíndricos de piedra roja llamados pukao y ojos de coral y obsidiana. Estos cambios sugieren una creciente sofisticación artística y un deseo de diferenciar a las estatuas más recientes de las más antiguas. El declive de la civilización Rapa Nui a partir del siglo XVII, posiblemente debido a factores como la sobrepoblación, la deforestación y los conflictos internos, llevó al abandono gradual de la construcción de moais. Muchos de ellos fueron derribados durante este periodo de agitación y algunos aus quedaron en ruinas. La llegada de los europeos en el siglo XVIII y las posteriores expediciones también afectaron significativamente la cultura Rapa Nui y sus tradiciones. A pesar de estos desafíos, los moais han resistido el paso del tiempo y continúan siendo símbolos poderosos de la identidad Rapa Nui. En las últimas décadas, esfuerzos de restauración y conservación han permitido que muchos moais sean erigidos nuevamente, devolviendo a la isla parte de su antiguo esplendor. Hoy en día, la isla de Pascua es un destino turístico de renombre mundial, y los moais atraen a visitantes que desean explorar la historia y los misterios de esta remota isla del Pacífico. Para aquellos interesados en aprender más sobre la fascinante historia de los moais y la cultura Rapa Nui, recomendamos ver los videos asociados en la lista de reproducción o el video recomendado en la descripción del video que acaba de ver.